Seguidores, ¿cómo están todos ustedes? Hoy te quiero platicar, contar de esas historias que hemos oído durante todos estos años del Vaticano, de que cuántos secretos tiene el Vaticano, nuestra sede de nuestra fe católica. ¿Cuánta historia tiene? ¿Cuántas historias verdaderas? ¿Ficción? No sé, tú dime. Pero entre esas historias, amigas, hay una que me ha impactado mucho. Hay una historia que sucedió en Alemania en el 1742, donde cuenta la historia que había una monja que se llamaba Josephine Risselt. Josephine, que era una monja encerrada completamente en este monasterio, que estuvo toda su vida desde los 9 años encerrada y que de repente a sus 20 y tantos años, casi 30 años, resulta que sale embarazada. Y pues fue un escándalo entre las monjas porque ahí no entraba ningún hombre. Era una monja encerrada donde la mayoría de las veces pues era estar predicando, haciendo labores allí, pero era algo que no podía haber pasado. ¿Cómo pasaba un escándalo total en esa época? Llegó hasta los oídos del Vaticano y el Vaticano mandó traerla hasta ellos para que vinieran unos doctores a examinarla, porque ella decía que ella era virgen, que ella no fue tocada por ningún hombre. Pues ¿qué pasa? Que al ser examinada se dan cuenta que esta Josephine, esta monja, decía la verdad. No había habido ningún tipo de penetración. Ella se consideraba una virgen y sin embargo estaba embarazada. En esos tiempos no cabía, no cabía la idea de cómo una mujer pudo haber sido embarazada. Entonces, pues siguió, la mandaron para atrás al monasterio calladitamente, que no se enterara nadie. Y pues esta mujer en su 8º mes tuvo una niña. Llegó su hora de dar parto y tuvo una niña, la cual ella no pudo sobrevivir porque se vino una hemorragia de sangrado que no pudieron parar. Entonces imagínense, ella murió dejando una niña que en lo más callado decidieron las monjas de ese tiempo criarla en el monasterio, y pues sería dedicada a Dios, ya que la consideraban una inmaculada concepción, ya que pues no había habido hombre en esa época y pues resultó que nació una niña. Muchas de las monjas la amaban, la creían porque era para ellas como un milagro, ¿no? Por lo que había pasado con su madre, pero muchas de ellas la odiaban porque la creían diabólica. ¿Cómo es que nació sin un hombre? O sea, nació y se le dio el nombre de María también. ¿Y qué pasa con esta niña? Que esta niña empezó a sufrir de muchísimos en su adolescencia, muchísimas burlas, muchísimo bullying, muchísimo maltrato hacia su persona. Empezó a sufrir, empezó a darse cuenta todo lo que vivían las mujeres que eran monjas en los monasterios. Empezó a escribir un libro, lo cual pues no era muy agradable ante los ojos de los sacerdotes, lo cual un día andaba mirando los libros de la oficina del monasterio y se da cuenta que por orden de los grandes sacerdotes del Vaticano decidieron que ella iba a morir a la edad de 33 años porque querían hacerle creer al pueblo que ella había sido una inmaculada concepción de su madre, y que qué casualidad que había muerto a los mismos 33 años que Jesús. Entonces, al darse ella cuenta de su macabra intención de matarla a sus 33 años, pues decidió plasmarlo en su libro y darse cuenta de la triste historia que le tocaría vivir. Y antes de que esto sucediera y la mataran, decidió ella cortarse el cuello. Se cortó el cuello, lo cual cuando la hallan las otras hermanas, pues le hacen saber al Vaticano lo que aquí pasó, que se cortó el cuello. Entonces el Vaticano empieza a oír los quejidos de las monjas, ya que las monjas que estaban allí decían oírla llorar por las noches, caminar por los pasillos. Entonces
Entonces fue una cosa horrible que ellas le hicieron saber al Vaticano. El Vaticano mandó para que examinaran el cuerpo de María y se dieron cuenta, amigas, se dieron cuenta que María estaba también embarazada. Y su feto que encontraron dentro de su vientre se había muerto junto con ella, lo cual fue una cosa diabólica ante en aquellos tiempos Benedicto XIV, que dijo: esto no puede pasar, nadie debe de saber de esto, porque cómo es posible que otra monja, señorita, sin haber sido tocada de hombre, acababan de decirle que también ella estaba embarazada y tenía un feto dentro de su vientre. Gracias a Dios para ellos se quitó la vida. Entonces el sacerdote decía que era cosa del demonio, lo cual mandó que le cortaran la cabeza, la pusieran en una cajita de bien de seda, y que le pusieran allí un poco de su sangre, que querían aguardarla, un poco de su mechón del pelo y un Cristo, un rosario que la tuviera alrededor de su cabeza, lo cual fue mandada al Vaticano. Y el Vaticano, algo que nunca ha contado ni lo va a tocar, pero que ciertas personas dicen y juran que esa cabeza de esa monja encadenada, cuando digo encadenada, porque la caja donde está la cabeza de esta monja está encadenada. Que nunca han hablado de esto, pero que existe esta monja dentro del Vaticano. ¿Ustedes creen que sea cierto? Fíjense que después de que esta cabeza quedó en el Vaticano, después, por obra del doctor, le explicó a Benedicto que esto podría pasar, ya que existe algo que se llama hermafrodita. Hermafrodita es una palabra que quiere decir que hay personas que nacen con dos sexos. Entonces, que eso pudo haber pasado, que no era por obra de como la Virgen de Guadalupe, que tuvo un niño, que esto pudo haber sido que ella nació con dos sexos. Entonces, a una persona, déjenme ponerme eso, que tiene órganos reproductivos masculinos y femeninos, sí podría haberse embarazado sola, pero para callar la boca y para no volver a hablar de eso, ya que en aquellos años era inaudito hablar de esto. Hoy en día es posible, pero en aquellos años no podría haber sido posible. Así es que nunca más se ha hablado de esta monja encadenada que supuestamente está en el Vaticano y que tiene más de 300 años allí, y que nunca nadie más ha tocado, ha dicho una sola palabra sobre esto. Dime qué crees tú, dime, ¿tú crees que esto pudo haber pasado en esos años? Cuéntame.